Desiguales de día martes y una cifra que hoy al menos nos abrió un poco los ojos. 9.336 casos confirmados positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. ¿Por qué digo que nos abrió los ojos? Bueno, porque es un salto importante en comparación con los últimos días y está directamente relacionado con la variante Omicron. Efectivamente, y de esta manera arrancamos Desiguales en esta jornada, porque esto nos lleva a muchas preguntas que veníamos amagando, pero que sin embargo llega el momento de hacérselas con mucha seriedad. ¿Con qué hábitos vamos a nuestros encuentros de fin de año, el receso de verano? ¿Con qué hábitos incorporados? ¿Qué es lo que pasa efectivamente con las posibilidades que tiene el gobierno, posibilidades políticas, posibilidades concretas de empezar a tomar algunos recaudos que parecían haber quedado atrás? ¿Con qué responsabilidad individual, pero al mismo tiempo con qué atribuciones políticas para empezar a pensar siquiera lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, donde se ha cerrado la economía, donde se han restringido las presencialidades en las escuelas? Bueno, todas preguntas que tenemos que empezar a ejercitar para que no nos sorprendan, llegado el caso de tomar algunas decisiones. Dos puntos para agregar sobre eso. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud diciendo textualmente: es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde, en referencia principalmente a lo que son las fiestas en Europa. Claro, con invierno de por medio, la situación no es la misma. Y la segunda tiene que ver con la Argentina. Bueno, ¿qué se está haciendo en estos días con respecto a esta situación? Hoy se implementó el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires. A partir del 1 de enero será en todo el territorio nacional. Esto en Tucumán sabemos que, bueno, generó una vacunación masiva importante, ¿no? Al menos de gente que fue a buscar la segunda dosis. Y en la Argentina, las cifras en lo que tiene que ver con la vacunación son positivas. Hay un 70,32% de la población con un esquema completo de vacunación. Hay un 83,37% de la población argentina con una dosis. ¿Falta? Sí, por supuesto. Hay que seguir diciendo que hay que ir a vacunarse desde ya. Pero la realidad es que la gravedad de las enfermedades en estos 9.336 casos no son las de hace unos meses y ni hablar las de hace un año. Sí, claro. Bueno, dejo dos preguntas más que tienen que ver con esto. Primero, ¿qué significa un aumento de casos con esa cantidad de personas vacunadas en la Argentina? ¿A qué nos tenemos que preparar en ese sentido? ¿De qué manera vamos a ir a una transición de convivir con muchos casos, pero también con muchas personas vacunadas? ¿Cuáles son los sectores a los que todavía está costando llegar? Y otra pregunta, ¿cómo va a trabajar los gobiernos de todo el país? ¿Cómo van a trabajar comunicacionalmente esta nueva etapa, teniendo en cuenta todo lo que nos hemos desgastado durante todo este tiempo para que sea eficaz todo lo que haya que hacer respecto a estos números y las nuevas etapas? Me parece que por acá pasan un poco los grandes interrogantes. En un rato nada más vamos a hablar con un especialista sobre el tema, pero además lo que ocurrió en Chubut en las últimas horas, diría días, ¿no? Hablamos de esta marcha atrás en la modificación de la ley de zonificación para la instalación de la actividad minera en lo que es la meseta de Chubut. Vamos a estar aquí en el estudio de Desiguales con especialistas, 2 en piso, 1 desde el sur de nuestro país vía Zoom, para entender si la minería es el enemigo, el diablo, como lo pintan algunos, o si efectivamente es el paraíso y lo que va a traer la lluvia de dólares. Sí, tenemos muchos interrogantes sobre esto, muy a lo Desiguales. Vamos a tratar hoy el tema muy en el modo Desiguales. Pero agrego dos cosas más. Primero, los datos de empleo son muy positivos, vamos a ver si sostenibles. Vamos a charlar con Flor Barragán sobre esto. Y hoy pasó algo en el Congreso Nacional. Permítanme una metáfora futbolera. El Caruso está fanatizado con lo que pasó hoy en el Congreso. Tienen que saberlo. Yo siempre le digo a la gente del otro lado, tienen que saber lo que nos pasa. Hay cosas que se nos notan en la cara, digamos, ¿no? Hoy pasó una cosa, permítame la metáfora futbolera. Partido de Copa Libertadores hoy por la tarde. El oficialismo fue a jugar de visitante, dio vuelta el partido, termina ganando, por supuesto hay que ver qué es lo que pasa en el Senado, el partido revancha, pero esencialmente de ese dar vuelta al partido, lo que terminó ocurriendo es que las personas más ricas, los y las más ricas de nuestro país van a pagar más impuestos si se aprueba en el Senado. Pero insisto, era un partido que se jugaba en terreno visitante porque había convocado efectivamente Sí, está contento. Había convocado efectivamente la oposición y pasaron cosas que nos va a contar Pablo Ibáñez en un ratito, pero insisto, en términos de partido es de Copa Libertadores y se dio vuelta sobre el final.
No me hagan poner cuadros ni banderas porque ahí ya estaba a estamos punto de liquidados. preguntar eso, No, no. ¿sabes? No, ¿Sabes que sí? Se me ocurren muchas cosas, Dame pero un no, ejemplo, no, dale, está bien. jugátela. No, voy a quedar... Jugátela, Caruso. Dale. Es la televisión pública, la televisión de todos y todas, así que no. Pero bueno, de todo esto vamos No, a pero hablar. los conductores somos hinchas de Huracán y de Central, Sí, así que sí, eso, pero digo, podría prima ser en ofensivo. desiguales. Bueno, nos vamos a... la mesa? Sí. Ahí con Desiguales. una hincha independiente y con otro hincha de Rosario Central. Exactamente. Bueno, mayoría son. Es increíble, ¿eh? ¿Qué tal, Va, no, ¿Cómo no es andan? increíble. Demuestra un montón de cosas. Sí, Pero claro que sí. De 4 de Central, Y más que el número hay que ver las calidades. Bueno, vamos todavía. entonces gano yo. Si hay que ver las calidades, gana Huracán en este programa. Muy bien. ¿Cómo te fue en tus vacaciones, Flor? Muy bien, y quiero bien. decirles que estaba ahí en La Puna, en La Quebrada, en Humahuaca y todos. ¿Trabajás en la televisión pública? En Desiguales, me decían. Muy Vamos famoso todavía. este programa en el norte argentino, quiero Muy que bien, lo sepan. me alegra mucho. Sí. ¿Qué tenemos para hoy? No, vamos a hablar básicamente de lo que ocurrió en el Congreso. Vamos a ir peloteando seguro con Flor, por lo que impacta, lo que significa bienes personales. Es interesante un poquito la saga, lo que ocurrió la semana pasada, las mayorías y minorías, la sanción del presupuesto, que uno define como la super oposición o el super bloque opositor de 131 votos que se juntan o se han venido juntando para votar en contra del gobierno que frenaba el presupuesto, y también derivaciones, temas vinculados pero con lógica propia. Casi en el mismo momento, dos reuniones. Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, en la sede del gobierno porteño en la ciudad, acá en Uspallata, con los otros tres gobernadores de Juntos por el Cambio. En ese mismo momento, en Olivos, con 13 gobernadores del Frente de Todos, Alberto Fernández reuniendo. En los dos lados el tema es presupuesto, cómo sigue la situación, de un lado haciendo un pedido, del otro lado haciendo una ¿Pero qué advertencia. puede cambiar, y un Pablo? anticipo. Digo, ¿pueden llegar a mandar otro presupuesto? No entiendo. En este momento lo que pide la oposición, lo que piden los 4 gobernadores de Juntos por el Cambio es que manden un nuevo presupuesto. Lo que le dijo Alberto Fernández a los gobernadores es: hay que prepararse para que no haya nuevo presupuesto, hay que trabajar en el día a día, estar muy atento porque la dinámica, lo hemos hablado, la dinámica administrativa y de gestión de no tener presupuesto Complica. tiene sus complicaciones, habrá que estar muy encima. ¿Y cuál es la respuesta política de por qué no enviar un nuevo presupuesto? Porque, dicen el gobierno, la oposición está muy dura, no hay posibilidad de diálogo, no entienden posibilidad de diálogo después de lo que ocurrió el jueves. ¿Por qué vamos a especular con que va a cambiar la relación ¿Puedo para que haya agregar un una nuevo cosita ahí que me parece importante? Porque una cosa es consensuar, encontrar efectivamente acuerdos. Otra cosa es que la minoría, quien no fue electo en una elección ejecutiva para tomar las decisiones sobre el rumbo económico o el proyecto país, le imponga ideológicamente un presupuesto que el gobierno no quiere llevar adelante. Entonces, una cosa es una negociación entendiendo quién es gobierno en la Argentina, otra cosa distinta es que te quieran torcer ideológicamente el sentido de un presupuesto. Sí, yo creo que ahí es donde el gobierno no va a ir a otra discusión. Yo me permito una interpretación más respecto al presupuesto. El presupuesto es de alguna manera la hoja de ruta que define el que gobierna. Uno puede tener matices. Es muy comprensible a veces que los gobernadores, las provincias digan: yo quiero dinero para tal cosa, Eso quiero es una obras. negociación Ahora, coyuntural. pero digo, el marco general de cuál es mi mirada, hacia dónde tienen que ir los fondos, incluso las proyecciones que pueden estar equivocadas. ¿A quién le y sacás y demás, a quién le das, Pablo? No cambia Eso es la sustancialmente. política. ¿A quién le sacás? ¿De dónde sacás los recursos y cómo los repartís? Está bien, pero ni siquiera fue el argumento ese. Ni siquiera fue el argumento. El argumento casi mayoritario fue: no puede ser una proyección de inflación de 33 cuando no va a ser posible. No parece un argumento de fondo que la verdad que no. importe sobre las obras de Jujuy, digamos. Pero además, a eso me refiero. Porque hemos visto con Cande hace unos días nada más un repaso de las estimaciones de inflación de los presupuestos, incluso del expresidente Mauricio Macri, y nunca encajaron con lo que terminó ocurriendo en los hechos, Bueno, ¿no? de hecho, se había subsanado. Quizás es más un interés o un deseo que lo que Sí, termina ¿y pasando. qué te dicen Flor? también por lo bajo? De hecho, públicamente dicen esto: no podemos avalar esta proyección, este dato, que es un dato en un presupuesto de 900 páginas. Pero por lo bajo lo que te dicen es: en un contexto de alta inflación, el Ministerio de Economía no puede salir a decir la inflación va a ser 50%, Exactamente. porque justamente lo que te Si genera no es que siga la retroalimentás. rueda. así Claro. es. Claro. Bueno, de hecho, Larreta y Suárez en Mendoza, los dos votaron presupuestos provinciales con las mismas estimaciones
que a nivel nacional, en Claro. la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura y en la legislatura de Mendoza se aprobaron presupuestos donde la proyección de inflación de los presupuestos provinciales son 33 Pero por para eso el está año. muy bien lo que vos marcás. Esos han sido las excusas. De fondo, yo insisto, no puede estar condicionado ideológicamente, en el sentido ideológico y político, un presupuesto por quien no ganó las elecciones ejecutivas. Me parece que esa es la discusión de fondo, que hubo un intento muy concreto de darle un palazo político al oficialismo. Te reís. No, tengo ganas de decir otra cosa. Digo, en definitiva Decila, es político, Ibáñez, el presupuesto es decila. político, lo que se vota en el Congreso es político Sí. y posiblemente lo que uno pueda entender es que la oposición dijo, ganamos, somos más, demuestro que soy más. Sí. Tengo más votos, demuestro que Está soy bien, que tiene tengo más votos. consecuencias. Ahí se trazan los límites de qué cosas Por se eso dicen y qué digo. no. Los presupuestos en general, con esa herramienta no se jode. Por eso digo, voy jugando con Está bien. los elementos que uno pone sobre la mesa y una real política que te dice que en algún momento vos arriesgás y en qué momento demostrás que tenés más poder. Bien. Nos vamos al día de hoy, si querés, brevemente. En un ratito. Señora Florencia Barragán. Sí, también vamos a estar hablando de empleo, datos de empleo que salieron hoy oficiales del INDEC. Y en 10 días se termina la prohibición de despidos y también la doble indemnización. Vamos a ver cómo están relacionados estos datos con este ultimátum que ¿Es ya oficial queda. ya, Flor? Mira, por lo bajo lo que te dicen es, ya está redactado el decreto que tiene que firmar el presidente para que efectivamente se termine, pero te dicen que es día a día, justamente por la pandemia. Pero hoy preguntaba en el Ministerio de Trabajo, ¿cuál es el dato que vos agarrás el INDEC y decís, cuál es el dato que te dice que hay que terminar con esta emergencia? No sé si quieren que se los diga Sí, ahora. sí. Bueno, lo que dicen es que son datos del tercer trimestre, es decir, agosto, septiembre, octubre. Meses en donde, por ejemplo, agosto hubo algunas restricciones a la movilidad, todavía había muchos casos, es decir, te dicen, ahora estamos aún mejor. Ese es el dato que te señalan y obviamente la caída en el desempleo y el aumento de la tasa de actividad y de empleo, Bien. esos dos Yo obviamente tengo una también. pregunta sobre eso, después si querés avanzamos. Si estos datos o esta recuperación es sostenible, ese es que me imagino que no se responde en absoluto, se responde en función de cómo va la economía, pero Sí. de todas maneras me quedo con esa incógnita. Bueno, volvemos a uno de los datos de hoy. Más de 9.300 casos de contagios en la Argentina en coronavirus. Está en comunicación con Desiguales el doctor Tomás Orduna, es infectólogo, es además el responsable de infectología del Hospital Muñiz y asesor del Gobierno Nacional, también del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Tomás Orduna, ¿cómo le va? Lucila Trujillo, Pablo Caruso, saludamos en la televisión pública. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto, un saludo ahí a ustedes en la mesa del canal y a toda la audiencia. Acá, como me ven, en una parada en la autopista que me cedieron gentilmente el lugar para poder hablar. No, Te armaron un maravilloso. living, Tomás. Maravilloso. Y agradecemos muchísimo. Insisto, lo decimos siempre, vamos a cerrar la nota seguro con eso también, pero gracias por tanta dedicación. Sí. Bueno, tuvieron un tiempito para descansar, están haciendo movimientos precompetitivos porque van a volver a ser grandes protagonistas de la comunicación en la Argentina. ¿Viste estos números? ¿Venís viendo los aumentos, Tomás? ¿Qué primeras reflexiones? Bueno, yo no pensé que hoy ya íbamos a saltar a prácticamente 10.000 casos. Habíamos tenido estos días el golpe en los 5.000, pero bueno, como sabemos que puede tomar una conducta de tipo logarítmica en su multiplicación, algo de eso sería lo que estamos viendo y pasamos de 5.000 a 10.000. Hemos duplicado prácticamente, si bien hay situaciones de carga de datos, retraso y demás, lo concreto es que estamos en una escalada. Esa escalada todavía no corresponde a Omicron. Esto tiene que ver fuertemente con COVID por Delta. Por lo tanto, estamos comenzando una situación que tiene por delante seguramente muchas semanas, mucho más allá de lo que fue el brote el año pasado y que probablemente pueda constituir una ola concretamente, producto de la sumatoria ahora de Delta y después a la llegada de Omicron. Claro. Ahora, doctor, la pregunta es, hay una gran diferencia, entiendo, porque hay una parte muy importante de la población vacunada en comparación con agosto, ni hablar con diciembre del año 2020. Lo único positivo en esto es que no es tan grave la enfermedad, pero sí va a haber muchos contagios, muchos aislamientos. Sí, en principio eso sería lo que estamos visualizando. No acompaña la curva de casos diagnosticados y denunciados con la curva, por suerte hasta el momento,
de ingresos tanto en salas generales como en terapia intensiva, y esperemos que tampoco se refleje, por supuesto, en tragedias, en fallecidos. Pero no hay que descuidarse, porque cuando los números son muy poderosos, tarde o temprano, llegan los contagios a personas que por alguna razón están transitando una dificultad en poder responder activamente, aún a pesar de las vacunas. Por ejemplo, alguien que estuviera vacunado pero tiene que transitar una etapa de quimioterapia, por mencionar algo. Sí. Recordar que tenemos 3 millones y pico de personas parcialmente vacunadas y otros 3 millones y pico que no han recibido siquiera una sola dosis, que son en general gente joven, que está muy confiada y que necesitamos que se vacunen. Por lo tanto, por ahora hay mucho más de casos leves, de contactos estrechos asintomáticos, que de cuadros que requieran internación, pero hay que tener mucho cuidado, puede cambiar. Claro. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo. Le quiero preguntar, ¿recuperó la computadora, lo que se había olvidado, luego le robaron? No, le agradezco mucho la solidaridad, lamentablemente no, así que bueno, seguimos caminando sin ella y rearmándonos de retazos. Bueno. Tomás, muchísimas gracias de verdad por la predisposición de siempre. Ya charlaremos más extenso. Un gran abrazo. Adiós, cuídense, nos Gracias. cuidamos entre todos. Chau, chau. Gracias. Bueno, ahí estamos. Hay que seguir cuidándose. Con esta preocupación, sí, da para más porque, yo insisto, desafío comunicacional para lo que viene, a ver cómo bajar el mensaje y de qué manera va a ser la convivencia. Lo que vos preguntabas, de qué manera va a ser la convivencia de muchos casos, pero con mucho porcentaje de vacunación. Claro, claro que sí. Y aparte pienso reitero, el pase sanitario que comienza a aplicarse hoy en la provincia de Buenos Aires, ya estaba en la provincia de Tucumán, comienza a regir a nivel nacional a partir del 1 de enero. Entiendo que Mendoza es la única provincia que dijo, por ahora esto no lo vamos a cumplir, exacto, no va a adherir, pero reitero, hay que ver cómo funciona en la práctica. No Sí. es lo mismo la teoría que luego verlo en el control. Bueno, Flor. nos vamos con Flor. Flor, a ver, tenemos algunas placas, entiendo yo, tiene que ver con los datos de empleo. Así Con bienes es. personales, perdón, con bienes personales. De lo que quieran, hablamos de Vamos lo con que bienes quieran. personales y Bienes le pegamos personales, el de análisis. empleo, De techo, de la chubut. Perdón, mala mía. Vamos con bienes personales, algunos datos y después explicamos lo que pasó en el Congreso, que insisto, para mí fue partido de Copa Libertadores, se dio vuelta sobre el final. Ah, me encanta tu fanatismo por el Congreso. Me encanta la política, amo la política y Bien las ahí. cosas que pasan ahí. Bueno, para que está del otro lado, entonces, si paga bienes personales o si no lo paga, le vamos a explicar qué pasó hoy en el Congreso. Y la disputa estuvo por la progresividad. ¿Qué es esto? ¿Bien personal es patrimonio? Claro, así es. Bien. Es el impuesto sobre tu patrimonio. En cambio, por ejemplo, el impuesto a las ganancias es el impuesto sobre tus ingresos. Esto es lo que ya tenés tu stock, ¿no? Sí. Y lo que estamos viendo en pantalla es justamente este debate que se dio por la progresividad. Y el cambio se dio justamente que el que tiene más va a pagar más. Así de sencillo para explicarlo. Primero, esto de que aumenta el mínimo no imponible, es decir, vas a empezar a pagar recién desde un patrimonio de 6 millones de pesos. Esto era algo que no se movía desde el 2019, entonces cada vez más gente estaba pagando. Esto beneficia a 600.000 personas, es algo que se mencionó Mucha mucho gente. hoy, así es, se mencionó mucho en el debate. Sube el mínimo no imponible y también se va a ir actualizando por inflación, ese es otro dato novedoso. Decíamos entonces, suben las alícuotas, esto es el porcentaje que pagás por el excedente de tu patrimonio. Después tenés las alícuotas, eso es algo más técnico, pero cualquiera que paga tiene su contador amigo, ¿no? Que te ayuda con Hacer la hacer la cuenta. declaración jurada, pero justamente lo que estuvo detrás de esto en la discusión fue el que tiene más va a pagar más. Y otra cosa, el que tiene patrimonio en el exterior Sí. va a pagar todavía más. Los departamentos en Miami de Pablo Ibáñez, por ejemplo. Ah, mira, en Miami. Muy bien. Sí, Yo si me querés invitar, no me Es un ofendo. chiste. no sé. Es un chiste. Así es, bueno, y eso era algo que No hacía falta que justamente... lo aclares, Caruso. Bueno, Mirá si está Ibañez bien, tiene un me siento departamento en mal por el Miami. amigo, qué sé Ahora yo. tengo que Ibañez es un Ahora departamento. tengo que explicar Claro. qué hago con ese departamento. Bueno, quienes tienen bienes en el exterior, entonces tienen una alícuota extra. Así es, sí, llega hasta 2,25%, eso es algo que enfurece al bloque libertario, el hecho de que vayan aumentando y que haya alícuotas diferenciales, es decir, tenés más, pagas más, Sí. y este incentivo a decir, bueno, no importa qué patrimonio tenés, pero la idea es que tengas tus acciones, tu dinero en Argentina, y si lo tenés en el exterior, pagas más. Ese es el incentivo Bien. detrás. El impacto que tiene el haber hecho estas alícuotas diferenciales, es decir, el que tiene menos, decíamos, 600.000 personas dejaron de pagar, pero el que tiene más, eso va a impactar negativamente, si se Sí. quiere, pero en realidad es un impuesto progresivo, en 16.000 personas que van a pagar más. O Bueno, sea, muy los poco. 16.000 que más tienen.
Así es, sí, Bien. que tienen más, esto es progresivo, digamos, no es que pasa de 0 a 2,5%, sino que Bien. va siendo progresivo según el patrimonio. Bueno, ¿cuál fue la rosca en el Congreso? ¿Qué pasó hoy? No, porque ¿Por es qué uno- está fanatizado, No, Caruso? porque es un universo parecido además al del impuesto a las grandes fortunas. El universo aproximadamente son más de 100.000 millones para que empiece a aumentar, más lo del exterior. Lo del exterior lo habíamos charlado el domingo, que era una de las actualizaciones que se caía sin el presupuesto, porque había Sí. facultades delegadas para el presidente que podía renovar justamente esa alícuota, o sea que se terminó saliendo O sea, por ley. cosas que se votaron hoy estaban en el presupuesto y el oficialismo dijo, bueno, ya que estamos hablando de este No, tema... porque Claro. había que actualizarlo, Claro. lo otro venía del Senado. Pero Ahora, sí es como un parche también, al no presupuesto, pues estás emparchando de este lado. ahí el dato interesante era, vos lo planteás como partido de Copa Libertadores. Juntos por el Cambio decía, tengo mayoría, tengo votos suficientes, esta sesión la quiero aparecer de alguna manera casi dando buenas noticias, entonces agarro un proyecto que fue aprobado en el Senado, Sí. presentado por el Frente de Todos Sí. y subo ganancias. Entonces las 600.000 personas que decía Flor que van a dejar de pagar, yo quedo como el que apuré la ley para que esto se apruebe. A ver, Perdón, déjame- los Penato sí. lo pide incluso cuando termina esa sesión maratónica, luego Exacto. del discurso de Máximo Kirchner, los Penato ingresa y dice, bueno, quiero pedirles si por favor podemos posponer el debate de bienes personales. Y ganan, además imponen que la que la comisión se reúna hoy. Ese Claro. es de alguna manera el movimiento político. A ver que si hace. entiendo. Políticamente lo que hoy quería hacer la oposición es un proyecto del Frente de Todos que beneficiaba a 600.000 personas que iban a dejar de pagar bienes personales y además demostrando que cuando ellos quieren el Congreso sesiona, convocan y se trata el tema. Exactamente. Bien, ¿y qué ese, pasó? ese era el plan. Sí, ¿Qué pasa? El Frente de Todos estaba en una emboscada, porque lo propuso en el Senado, pero además tenía costo fiscal, sin presupuesto se complicaba más. Entonces termina discutiéndose incorporar en ese proyecto algunas modificaciones. Y ahí viene la serie de modificación de alícuotas que mencionó bien. Flor, ¿Puedo de agregar 100 millones algo? para arriba. ¿Puedo agregar lo épico? En un momento, el Juntos por el Cambio no tenía el quórum para llevar adelante la sesión. Porque yo quiero recordar, la otra votación fueron 131 votos, que estaba todo junto por el cambio, más el voto interbloque federal, Sí, más el FIT. sí. Ahora tenía 128, No llegaba. no llegaba. Le faltaba. Encima se cayeron porque hubo dos que están viajando, un Álvaro González que está en Alemania y una diputada cordobesa del bloque de Evolución Radical del sector de Martín Lustó, aparentemente había agarrado un paquete de viajes con cuotas y está de vacaciones. Bueno, Entonces todo se muy le hermoso. cae. Y además hubo una dónde diputada se fue? que... No importa. Miami, Dígalo. la versión me hiciste acordar porque dice Disney. que estaba en Disney. Ok. Literalmente en Disney. Estaba en ¿no? Disney. Alguien que podría Literal. haberle dado el quórum. Y se cayó Bien. una diputada bonaerense del sector de Vidal que tiene COVID. Bueno, Bien. eso... Por Está supuesto. entre los 100, Eso es un perro. entre Sí. los 9.000. Claro. O sea Bueno. que tampoco puedo ir. Y En eso se le cae el número. Entonces no tiene número los 129 imprescindibles para sesionar, En para un el quórum. momento determinado, Juntos por el Cambio dice, nos da, presidente de la Cámara, Sergio Massa, nos da 30 minutitos más a ver si podemos resolver este asunto. Y Massa dice, no, quédense tranquilos porque me dicen que la primera minoría... Por la cucaracha, el frente- me me dicen. dicen por cucaracha que están bajando a dar quórum. Exacto. Bajan, dan quórum y agregan... Y hacen además un movimiento, Sí. que es el movimiento también, un recurso legislativo, es muy técnico, pero es que la comisión sesione en el recinto. Sí. Y ahí incorporan las modificaciones y ahí viene la serie de modificaciones que además tiene otra modificación después que es respecto al impuesto a la ganancia. Y hago una línea. Impuesto a las ganancias, hay 1,3 millones de trabajadores que estaban exceptuados por distintas excepciones que se vieron dando, valga la redundancia, para el impuesto a las ganancias. Eso también se caía sin el presupuesto, porque el presupuesto lo extendía. Entonces lo incorporaron también y se votó también. Y un dato más, la ley que pasó por acá, al modificarse para ir al Senado necesita 2/3 el Senado para rechazarla. Por lo tanto, prácticamente está Es una aprobada, votación. digamos. Claro. Bueno, la votación o de sea, dieron el quórum, el oficialismo da el quórum, pero además le agrega ese elemento que hace que los que más tienen paguen más. Vos ahí decís que es como el gol... Y a mí me parece que eso es el 3-2. Y eso termina en el 127, 126, que es Por un voto. definición Por de, un voto.
por penales. Otra anécdota me pareció hermosa. ¿Querés recordar alguna final por penales? No, quiero lo último. La última anécdota me parece que es divina en el juego de la política, es que en un momento López, recordame, Juan Manuel López, Sí, de la coalición coalición, cívica, sí. le pide al trotskismo, a la izquierda, al frente de izquierda, le pide, por favor, no van a votar esto. No se dejen engañar, Claro. porque esto es un aporte, es un impuesto a las fortunas. Igual. Y el trotskismo le dijo, mira, ustedes no nos van a decir a nosotros lo que tenemos que hacer, si además esto beneficia Bueno, a muchos y en rigor de verdad, para ser lo más riguroso con información, el artículo 2 y 3, el artículo 3 y 4, en el 4 está particularmente el tema de alícuota en el exterior. Por ejemplo, los diputados socialistas de Santa Fe votaron a favor. Y los diputados de Córdoba y del Interbloque Federal se abstuvieron, no estuvieron. En cambio, todos juntos por el cambio, en todas las modificaciones de este tipo, votó en contra. Bueno, tenemos Una perlita, no te gusta, Sí. pero es una perlita. Me Tiene gusta que la ver palabra. con el inexperto Martín Tetaz, y esto no lo digo peyorativamente, sino porque no tiene experiencia en la Cámara de Diputados. Él quiso hacer algo, Sí, no conoce el reglamento. quiso revertir, pero Miren. no salió. Estás en el uso de la palabra. Yo le quiero hacer una pregunta, presidente. Quiero saber si se puede introducir en el cuerpo de un artículo, de un proyecto de ley sobre un impuesto, consideraciones sobre otro impuesto que no tiene nada que ver. Porque si eso es positivo, yo entonces quiero incorporar una facultad para bajar el IVA. Quiero incorporar una moción de que incorporemos y votemos en esta reunión una moción para bajar el IVA. Quiero bajar el IVA, ya que usted abre el debate de todos los impuestos en Argentina, yo quiero bajar el IVA. Quiero bajarlo al 18%, moción de que se proponga incluir ahora como un artículo la baja del IVA al 18%. Muy bien, le voy a explicar algo. Usted lo tiene que proponer como una modificación en el dictamen de mayoría y el presidente de la comisión le tiene que decir si le acepta o no la modificación. En este caso, el presidente de la comisión me aceptó la modificación. Entonces, si usted quiere, lo invito a que le pregunte al diputado Heller si le acepta el agregado de la modificación. No, pará, Cristian. ¿Cómo lo vas a meter? Sí, diputada Moró. Presidente, primero tenemos que votar la moción del diputado Heller. Gracias, diputada. Básicamente, con respeto, porque obviamente se trata de un diputado que recién se incorpora al cuerpo, tratar de, digamos, ayudar en el ejercicio de la dinámica del trabajo parlamentario. ¿Dónde está el jefe de Di bloque Loredo es político para decirle... de Evolución Pero en Radical. serio lo digo, para No, poder está bien. orientarlo. Hay una tendencia un poco, parece que es autodefinida, que es un poco televisiva, decir yo también, vos podrías haber levantado diciendo yo quiero que Boca sea campeón un proyecto Pero yo para que entiendo que él Boca lo sea dice en serio, campeón. no lo Pero dice no a es modo... así, Hay una, no funciona claro, así. hay una dinámica legislativa. Acá falta un fragmento. Después interviene Cristian Ritondo, que es el presidente del bloque del PRO, y Sí. le dice, no se puede hacer eso, no podemos hacer eso. Primero porque hay toda una lógica legislativa, lo tendrá que haber aceptado Heller, tendría que haber... Uno no puede hacer un decreto diciendo quiero que tal cosa. De última hay una lógica que vos decís quiero modificar este reglamento con estas Claro. cosas, en estas condiciones. Hay cierto protocolo, digamos, Claro. de hecho, lo que incorporó. Y la otra cuestión, que también no parece una cosa que uno pueda tomar sin consecuencia de lo que eso va a suponer. Digamos, porque bajar el IVA, con los defectos que tiene el IVA, es el principal Sí, claro. impuesto que financia al Estado argentino, Sí. digamos. Entonces, bajar gratuitamente porque sí. Bueno, la derecha también tiene un plan supone- para eso, para resolver eso, que es el ajuste. Y no lo digo peyorativamente y nadie se le parezca, es lo que permanentemente dicen. Bajar la carga impositiva, menos recaudación y para compensar ese ajuste. Por eso son dos modelos en pugna, digamos. ¿no? Bueno, la dinámica legislativa no era así y posiblemente estuvo ese error de Tetaz que lo observó Bien. Massa y que también será un aprendizaje. Y una última perlita. ¿Quién crea el impuesto a los bienes personales? El ídolo libertario, si se quiere, Carlos Menem, en 1991. Ahí es la creación del impuesto a los bienes Así personales. Bueno, lindo dato para ampliar. Bueno, nos vamos a ir al living y efectivamente con especialistas Vamos. vamos a tratar el tema minería. Son varios temas, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Ya vamos a presentar perfectamente a nuestros invitados e invitada. Concretamente, quiero decir que si bien hay algunos elementos que tienen que ver, lo presentabas vos, Lucila, ¿no? En el comienzo. Tiene que ver con el desarrollo productivo,
tiene que ver con el impacto ambiental y yo agregaría con la conducción política de un conflicto que ya no se puede sostener más sin que haya un espacio donde la política empiece a encontrar puntos de contacto, porque si no, todo termina en lo que efectivamente vivimos en las últimas horas en la provincia de Chubut. Estamos con Elizabeth Mole, ella es licenciada en Ciencias Ambientales, y con Eduardo Gigante, quien es ingeniero. Gracias a los dos por haber venido. Vamos a ver un informe antes de comenzar a hablar. Tiene que ver justamente con lo que se debate en estos días: desarrollo productivo contra impacto ambiental. Bien, con 14 votos afirmativos y 11 negativos queda sancionada la presente ley. Había mucha expectativa acerca de la aprobación o no de este proyecto de mega minería que se venía dilatando, ¿no? Ya llevaba prácticamente una década y estaba a punto de perder estado parlamentario. Sorpresivamente decidieron tratarlo y se aprobó. Era una sesión ordinaria que no estaba en el cronograma. De hecho, fue una maniobra engañosa para poder meterla ayer a la tarde. Ayer teníamos la sesión especial por los pliegos y de golpe aparecieron con esta sesión ordinaria. Incluso no estaba en el orden del día, lo metieron más tarde. La fuerza de la cordillera sos vos, somos nosotros. Esa fuerza que defiende los recursos de la provincia. La que le dice no a la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires. Una casa de gobierno que quedó completamente destrozada, incinerada. Ya no sirve prácticamente nada. Es uno de los tantos edificios gubernamentales que fueron destrozados, alrededor de 15. Los que hicieron esto no son chubutenses, no se merecen ser chubutenses, bajo ningún punto de vista. La represión policial incluyó disparos desde camionetas de infantería a vecinos que participaban de las protestas y el ingreso a comercios donde la gente intentaba refugiarse. El gobernador va a dar marcha atrás con la decisión. ¿De qué? Con la decisión del... El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, da marcha atrás con esta ley que él mismo había promulgado. Habiendo escuchado las manifestaciones democráticas de todos los chubutenses, hemos decidido en conjunto con todo el gabinete de enviar a la legislatura para la sesión del día de mañana la derogación del proyecto sancionado la semana anterior. Vamos a estar trabajando en los primeros días del mes de enero para enviar un plebiscito para que ya de una vez por todas la provincia, luego de 18 o 20 años que se viene discutiendo sobre estos temas, que diga por el sí o por el no, para terminar con todo tipo de discusión. Y la legislatura provincial aprobó la derogación de la norma. Luego de 5 días de protestas e incidentes que culminaron con varios heridos y detenidos, la decisión llegó del gobernador de Chubut y la aprobación derogando esta norma por parte de la legislatura. Bueno, ahí vimos un resumen de lo que fueron estos últimos, creo que son 6-7 días, desde que se sanciona hasta que se termina derogando en la jornada de hoy. Mi primera pregunta tiene que ver con ¿por qué Chubut, dice el gobernador, lleva tantos años debatiendo minería sí, minería no? ¿Qué pasó en la provincia, entiendo que fue en el año 2003, para que sea una provincia antiminera, como se autodenominan? Elizabeth. Bueno, justamente en 2003 se propuso un proyecto, pero en la ciudad de Esquel, en la cordillera, un proyecto de explotación de oro, donde también empezó a haber un manejo político complicado. Todavía no había tanta experiencia en las organizaciones, no existía las asambleas antimineras en sí mismas, eso fue algo que se fue construyendo, pero bueno, a partir de cómo fue el manejo de ese proyecto en particular, y también es una situación diferente a la de la meseta hoy, como ahí se ponía más en riesgo también la cuestión del turismo, como decir, uy, justo a las montañas de Esquel, entonces ahí como se empezó a organizar, particularmente en la ciudad de Esquel, las asambleas en contra de la minería, y lograron, a partir de protestas de oposición, de exigir un referéndum donde efectivamente ganó el no a la mina con el 81% de los votos. ¿Referéndum en Esquel o a nivel provincial? En Esquel. En Esquel exclusivamente. ¿Y por qué ahora, digo, si vos mencionás, tiene que ver con la meseta, tiene que ver con, entiendo, una extracción en la que el cianuro está prohibido? Ocurre esto. ¿Es un error político? Te lo pregunto a vos también, Eduardo, ¿no? Más que de los hechos de la minería en sí. Yo creo que hubo desprolijidades en el manejo comunicacional de todo esto, ¿no? Digamos, aparte con esa carga que viene dogmática prácticamente de lo que es la minería, ¿no? Que diciendo que siempre que es igual a contaminación, cosa que no es real.
Yo creo que desde ese punto de vista el gobernador se manejó mal y perdió la oportunidad de darle la posibilidad de un desarrollo en la meseta, ¿no? La posibilidad de un desarrollo a los habitantes de la meseta que justamente necesitan la posibilidad de desarrollarse justamente en el lugar donde habitan. Para mí fue un error político y aparte también, como te decía, el tema dogmático de que la minería contamina y contamina y contamina y la realidad es otra. Es decir, hoy en día... ¿Cuál es la realidad? Porque, digo, se escucha todo el tiempo esa frase. Si ponemos un poco... Primero voy a aclarar el tema de la megaminería. No existe la megaminería, existe la minería. Y existe la minería, lo que se llama la minería artesanal. La minería artesanal es la que es realmente contaminante. ¿Por qué? Porque la minería artesanal se utiliza en pequeñas cantidades, por ejemplo, en África para la extracción de cobalto, se utilizan hasta mano de obra esclava. En cambio, la minería se lleva de otra manera, es decir, hay análisis de impacto ambiental, hay análisis hidrológicos. En la meseta hubo análisis hidrológicos. De hecho, si uno lee la ley, que muchas veces mucha gente no la lee, no se sienta, son 36 páginas, ahí está claramente prohibido el cianuro. Claramente en el artículo 5 divide en zonas de cuidado del medio ambiente, de la prohibición de la utilización de minería de cielo abierto. Es decir, yo creo que estuvo mal comunicado y aparte, bueno, con el tema del agua, que es un tema que siempre está en debate con todo lo que tenga que ver con la minería. Elizabeth, ¿coincidís y qué agregarías? Sí, dos cosas. Por un lado, que históricamente me parece que está como mal explicado también el rol de la minería. Digo, el primer proyecto minero es Alumbrera en Catamarca y que se vendió, incluso estuvo Menem en la inauguración y se vendió como, bueno, esto va a ser el despegue de la provincia de Catamarca. Y la verdad es que la minería en sí misma, no va a hacer despegar nada, es una actividad económica más. Y encima tiene esa cosa de que, bueno, es a gran escala en una comunidad particular donde podés tal vez sentir más los impactos ambientales, están ahí como concentrados y, bueno, las exportaciones, las divisas, hay como muchos impuestos nacionales que llegan a nación, entonces como que no llegan ahí a la comunidad. Entonces hay mucho trabajo para hacer, como, bueno, cómo llega el desarrollo a las ciudades o a los pueblos, comunidades cercanas a la minería. O sea, vos decís, de los beneficios económicos, ahora volvemos a lo ambiental, pero eventualmente en la discusión de los beneficios económicos hay que revisar las reglas de juego, hay que revisar cuánto efectivamente eso vuelve y de qué manera directa o indirecta a la comunidad, todo eso siempre es motivo de discusión, es un motivo de discusión provincial, porque entiendo que además los recursos naturales son de las provincias y deciden las provincias. Sí, eso a partir de la reforma del 94 son estrictamente de las provincias. De todas formas, es algo que se puede ir aprendiendo y se puede ir mejorando. De hecho, bueno, el proyecto de ahora de Chubut aparece como un 80% que tiene que ser mano de obra local. Digo, son cosas que se pueden ir incorporando en la medida en la que das la discusión con matices, sí. Y también, o sea, todos los actores como dan cuenta de como las debilidades de sus posiciones, ¿no? Como decir, ok, bueno, vamos a consensuar, encontrémonos en algún punto, pero, perdón, sí. Que también hay un problema para mí con esta deslegitimación del gobierno de Chubut, cuando va a ser el gobierno el que diga, bueno, es tanta el agua que se pueda usar, bueno, vamos a controlar la contaminación, digamos, ¿no? Claro, entonces ahí tenés como el gran problema. Entidades validadas por todos los actores en las que se confían y que digan, bueno, esto tiene un impacto ambiental más allá de lo permitido, de lo recomendable o no? Me hacías que no con la cabeza, ¿no la hay? No, pasa por ejemplo también con el derrame que en San Juan de la minera Barrick, que hay como 3 estudios de impacto ambiental diferentes que fueron a chequear qué pasó y no coinciden. Entonces es un enorme problema de como no hay esta validación. Porque yo digo, si como recién decía Eduardo, se viene trabajando con la idea, con la certeza de que se va a afectar el curso de agua, de que o se va a tomar tanta agua que va a aumentar la desertificación, etcétera, etcétera, es muy difícil que una comunidad no dude y no entre en legítima duda sobre el impacto. Hay un gran mito que es, obviamente se utiliza el agua en forma intensiva, eso no hay duda, eso es real. Pero hay un gran mito acerca de que el consumo de agua de la minería es extremadamente grande y dejaría a todo el mundo sin agua. Eso no es real, es una falacia. De hecho, en cualquier país minero desarrollado, como por ejemplo Australia o Canadá, se sabe a ciencia cierta que se consume solamente de un 2 a un 4% total del global del agua potable del global del agua total que hay en cada uno de esos países. Es decir, y más del 70% lo consume la agroindustria, o sea,
la ganadería y la agricultura. Exactamente. Entonces, hay análisis. Una de las cuestiones principales es que la cuenca de donde se va a sacar, el acuífero donde se va a sacar agua para este proyecto en particular, es una cuenca que se llama endorreica, que no tiene conexión con ningún río, el río, digamos, el cauce, el río Chubut, no tiene conexión con el río Chubut. Entonces, digamos, no se vería afectado de ninguna manera si este proyecto se lleva adelante. Claro. Estamos en comunicación para sumar aquí a la charla con Rolando González. José Rolando González, perdón, no sé si está bien escrito o no, le pido disculpas a Rolando si lo estoy llamando mal. Director del Centro Nacional Patagónico del CENPAT. González, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? José es mi segundo apellido, pero no hay problema. Ah, perdón, debe ser una equivocación constante, porque hay un guión además. Le pido perdón. Rolando González José. Ahí está, ahí lo mencioné agregar bien. que el CENPAT es una de las instituciones más prestigiosas en términos científicos de la Patagonia. Quien ha vivido ahí, aunque sea un tiempito, sabe que es una referencia permanente. Y respecto a lo que estábamos charlando, entendemos que el CENPAT, que está en el eje de la discusión, un informe del CENPAT sobre el impacto ambiental sobre esta actividad en particular en la meseta central. ¿Cómo es la cosa? Sí, efectivamente. Hay varios ejes para abordar y evitar análisis lineales o simplificados. El primero, que es el origen de este informe, es un origen totalmente ajeno a la discusión legislativa, porque las instituciones científicas y académicas de la provincia y de otras provincias no fueron convocadas al trámite parlamentario. Es decir, que hay un punto para analizar, que es la baja intensidad democrática, la baja intensidad ciudadana que ha tenido este tratamiento. Esto es una decisión política del Poder Ejecutivo Provincial de llevar adelante el tratamiento de la Ley 128/20 de esta manera. Por supuesto que la comunidad interesada en un informe del CENPAT golpearon la puerta a las asambleas, algunos legisladores, algunas organizaciones políticas, y el CENPAT, sus propios trabajadores y trabajadoras decidieron constituir una mesa técnica que redactó un informe. Esto es importante a destacar porque, digamos, el análisis contrafáctico vale aquí, es decir, podría haberse hecho una convocatoria razonable en los tiempos en que la ciencia y la universidad llevan en analizar un tema, que no son relámpago, para contar con una información del CENPAT y de cualquier otra institución que resultare de interés para la legislatura. Esto no ocurrió, claro. Y hay que decirlo. Y hay que decirlo porque... Pero el informe que produjeron, perdón, Rolando, el informe que produjeron, ¿qué dice? ¿Que contamina o que no contamina esta empresa en particular? Perdón si la pregunta es muy torpe. No, tranquilo, no hay pregunta torpe. Y esto ayuda a desilvanar un poco, porque otro de los aspectos es que el frenesí, a mí me gusta el tiempo que le están dedicando, el tiempo mediático. El rol de los medios, acá lo mencionaba recién el ingeniero, es importante. Es decir, no se ha dado una discusión en los ámbitos ciudadanos, en los tiempos, en los foros que esto merecería. Entonces, el informe hecho a las corridas, pero hecho por gente que lleva muchos años y que tiene trayectoria en el análisis de las cuencas de nuestra provincia, hace énfasis en básicamente tres ejes. Primero, el de la gestión ambiental. Es decir, estamos en una provincia, como mencionaba Eli, donde la comunidad no confía en los organismos de contralor ambiental, y recordarán, hace pocos días, el caso de una colonia de pingüinos claro, a impactada la que pasaron con un tractor por encima. Bueno, entonces, yo siento sonreírme ante este tipo de cosas, pero la verdad es que es así como el chubutense promedio aborda el problema del contralor ambiental. Es decir, si no somos capaces de controlar una colonia de pingüinos, la verdad es que aparece como difícil que la ciudadanía crea en los organismos de contralor, que son la garantía primera
y principal de cualquier actividad de gran escala, ¿no? La confianza ciudadana en los organismos de contralor. Entiendo Vos que no tomás un medicamento, si tomás un medicamento confiada cuando vas a la farmacia, es porque implícitamente en el fondo tenés una seguridad que te brinda la ANMAT. Claro, entiendo no que hay estás dos todo el puntos tiempo más. Pensando. No, claro. Entiendo, Rolando, que hay 2 puntos más a los que ya vamos a ir con respecto al informe del CEMPAT, pero se lo pregunto también a Eduardo y a él, y pueden dialogar entre ustedes también. El gran error en este caso puntual sobre el proyecto Navidad, creo que, ¿no?, que se iba a llamar este proyecto minero, tiene que ver con la política. Tiene que ver con el tiempo de debate, tiene que ver con la manera de comunicar al pueblo, tiene que ver con haberse entendido. Ahora, yendo más allá, si hubiese habido un buen desarrollo... una mejor gestión política. Exacto. ¿Hubiese sido diferente la historia? Eso es lo que yo no termino de comprender. Si ya hay un fantasma tan grande en Chubut que es imposible de romper, ¿no? Sinceramente no lo sé. Están los colegas, perdón, querían intervenir, no sé si... No, es realmente lo que, tal cual lo decís, ¿no? Hay una cuestión de desprolijidades, pero ¿cuál sería si no hubieran ocurrido esas desprolijidades? Y la verdad que no lo sé. Es bastante difícil tratar de pensar que una provincia como Chubut, en la cual es fuerte, por lo menos es fuertemente antiminera en cierto sentido, y más allá de eso, bueno, está pegado a otra provincia como Santa Cruz, que es la más minera de la Argentina. Entonces, es difícil saber cuál hubiera sido el futuro. Lo que sí, bueno, que ocurrió es que sí hubo esas desprolijidades, ¿no? Y por ahí, como decía Rolando, ¿no? Obviamente no hubo una búsqueda de consensos. Es decir, yo creo que básicamente para cualquier explotación minera, de hecho, los recursos metalíferos, para que pasen a ser reservas, necesitan pasar no solo la parte técnica y económica, sino también el consenso de las comunidades donde se desarrolla esa explotación. Si no, no se transforma nunca, termina siendo un recurso que queda bajo tierra. Es decir, hubo un montón de cosas que no estuvieron bien hechas y bueno, ahora tenemos esta respuesta, ¿no? Elizabeth. No, sí, que es, o sea, a mí lo que me preocupa de cómo se dan estas discusiones y cómo termina todo esto, al final es como, bueno, tenemos un país que tiene enormes dificultades económicas, esto hay que pagarle al FMI por decir algo, y es como que no podemos ni siquiera dar una discusión como la gente sobre esto y decir, bueno, efectivamente, y como saldar el debate, porque además la sensación que da es que esto no termina nunca, es como, bueno, y lo van a volver a presentar, porque a eso iba a aclarar, no se está discutiendo el proyecto Navidad en sí, sí es como el proyecto concreto dentro de la ley de zonificación, pero se está discutiendo en qué departamento se podría hacer más de un proyecto, no solo Navidad, digamos. Habilitar ese tipo de actividad. Claro. Y también lo que a mí me parece interesante es, bueno, la postura de las personas que efectivamente viven en esas zonas. Porque que es en Gastra y Telsen, donde algunas incluso están pidiendo que se apruebe el proyecto de zonificación. No sé si es porque piensan que es la mejor actividad del mundo, pero porque no hay muchas alternativas tampoco ahí. Entonces también ahí se da como, bueno, un juego entre qué opinan en las ciudades y qué opinan en la meseta. Yo creo que si analizamos básicamente, por ejemplo, datos duros, por ejemplo, de San Juan. San Juan los últimos años, con desarrollos mineros bastante importantes, ha logrado, por ejemplo, bajar lo que sería la pobreza en prácticamente 15 puntos, debajo de la media nacional. En el caso también de lo que sería la mortalidad infantil, logró disminuirla debajo de la media nacional. El trabajo formal logró aumentarlo mucho más que sus provincias cercanas. Es decir, la minería es bien hecha y como corresponde, y buscando consensos y demás, logra desarrollos en ciertos lugares. Bueno, en ese sentido, Rolando, sé que querés aportar algo, pero tiro otra pregunta que para mí es muy desde el desconocimiento. Yo entiendo que las provincias tienen estas atribuciones a partir de la regla de juego de la década del 90, que ya me hace un ruido tremendo, digamos, que esa década haya impuesto las reglas de la producción minera, me preocupa muchísimo. Pero más allá de esas atribuciones provinciales, ¿por qué no hay una discusión conducida por el gobierno nacional que invite a reflexionar de manera nacional cuál es el grado de impacto ambiental al que estamos dispuestos argentinos y argentinas en función de qué necesidad de desarrollo y que sea además con información fidedigna, confiable, además, con participación popular? Le quiero preguntar a Rolando los 2 puntos que quedaron pendientes, que entiendo tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con cosas puntuales del impacto ambiental que habría en la zona, ¿no? Y yo agrego el rol del gobierno nacional más allá de las atribuciones provinciales. Rolando. A ver, son varias cosas. Primero, una pequeña apostilla con relación a los números en provincias que practican la minería
yo sería cauteloso. Por ejemplo, la mortalidad infantil es recurrentemente utilizada. La mortalidad infantil, soy antropólogo y acá juego de local, digamos. La mortalidad infantil baja en Latinoamérica como una tendencia general desde hace varias décadas. Atribuirla a la presencia o no de la minería en un territorio suena un poco arriesgado, pero pasemos a otro tema. Otro de los aspectos de los tres que mencionábamos es la falta de mecanismos para calibrar, para cuantificar la licencia social. Hemos visto en nuestro país, en la historia reciente, debates como el de la despenalización del aborto, la ley de medios, en fin, tantos tratamientos parlamentarios que estuvieron acompañados de debates abiertos, claro, de asambleas, de consultas con especialistas que pasaban y pasaban. Yo recuerdo lo apasionante que era seguir el debate sobre la despenalización del aborto y poder escuchar especialistas de múltiples disciplinas. Esto le quita calidad a cualquier tratamiento parlamentario de cualquier ley y la verdad es que lo que ha ocurrido es que la ciudadanía chubutense dijo que no a este tipo de democracia de baja intensidad. Eso es otra alerta que el informe dijo, a ver, si hay licencia social o no la hay, la verdad es que no se está haciendo nada para saberlo, claro, no se está haciendo nada concreto para saberlo. Nada ordenado. Segundo punto exactamente. Con respecto al tercer punto, tiene que ver con el recurso hídrico en nuestra provincia, que no puede ser interpretado si no es bajo el prisma del cambio climático, y lo que sabemos, y esto es una línea de investigación de larga trayectoria en el CENPAT, y es que nuestras cuencas están en una situación compleja, con una predicción de disminución de un 30% del caudal del río Chubut en los próximos 100 años, y estamos al mismo tiempo colaborando con el gobierno provincial, valga la paradoja, para en el marco de la emergencia hídrica que la misma legislatura votó recientemente. Entonces es evidente la contradicción allí. Si las cuencas hídricas provinciales tienen que tener una mirada de muchísima cautela, incluida la cuenca del Sacanana, suena arriesgado, digamos, ponerlas en peligro. Aquí no es un problema de cantidad de agua utilizada, cantidad de agua empleada, ciertamente la agricultura utiliza más agua que el emprendimiento minero, sino de cuestiones de mala praxis, lo que nos lleva al primer punto de control ambiental, de mala praxis en la gestión de los diques de cola, de los emprendimientos mineros, que pudieran poner en riesgo ya sea la cuenca del Sacanana, claro, la cuenca andorreica o la cuenca del río Chubut. Entonces, es simplemente un llamado de atención. Yo quiero acá aclarar que el sector científico pone sobre la mesa estos informes con infinita humildad. Aquí los que deciden son los legisladores que pone el pueblo de Chubut en la legislatura. Pero los legisladores deben representar al pueblo, ¿no? Con lo cual ahí entiendo, volvemos a lo mismo, el error político de hacer esto a espaldas de un debate a la altura y quizás también un debate nacional, ¿no? Como mencionaba recién Rolando, comparándolo con otros. Un segundito, tenemos que hacer un corte. Rolando, tenemos que hacer un corte y completamos. Nos están corriendo por acá. Nos están corriendo y completamos, pero siempre en virtud de un mejor debate, por supuesto. Breve corte, seguimos discutiendo sobre esta y otras cosas en Desiguales. Mi deseo para el 2022 es que seamos amables, más amables de lo que somos en general, y sobre todo con lo que ha pasado en esta pandemia. 2022, amabilidad. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. No sé para qué volviste. La música suena en entornos naturales. Me hace recordar cuando me llamó, allá fui. Ciclo Cultura y Parques Nacionales. Lanzamiento temporada verano. En cuanto te vi. Concierto de Pedro Aznar en vivo desde el Parque Nacional Iguazú. Martes, 22 horas. Televisión Pública. Qué bien la vi. Con BBVA puedo pagar con QR sin perder los descuentos del banco. Lo pienso y me froto las manitos como una mosca. Encima puedo sacar efectivo de un cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como a la esquina de Libertad y Libertador. Escucha esta. Con NFC puedo pagar acercando el celular sobre una terminal de pago. O sea, apoyar el telefonito garpa. Porque apoyar el telefonito garpa.
Vos me entendés. Uy, se me fue el vendedor de cubanito. No importa. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. En familia, con amigos y amigas, como vos quieras. Pensás en vos, disfrutás Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. En YPF Agro un día nos preguntamos, ¿quién hace a quién? Nuestros investigadores crean soluciones para nutrir y cuidar los cultivos. Desarrollan las semillas y el combustible. El equipo hace que lleguen a cada rincón del país. Los productores siembran, potencian y protegen lo que luego cosechan, para transformarse en el alimento del que obtenemos la energía, para que todo vuelva a empezar. La verdad es que no importa dónde comienza la rueda. Lo importante es que la hacemos girar juntos. Donde hay campo, ahí estamos nosotros. De todos los mundos posibles tuvimos la suerte que nos tocó este. Con caminos perfectos, a pesar de no haber caminos. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. ¿Tu pelo resiste el daño del verano? El sol y el mar realmente dañan mi pelo. Se quiebra muy fácilmente. Invitamos a Majut a comprobar que el nuevo DAB largos, fuertes y flexibles deja el pelo más fuerte y resistente. El pelo tratado con DAB muestra menos quiebre, incluso luego de peinarlo varias veces. El nuevo DAB reduce el 97% del quiebre para un pelo más resistente y visiblemente saludable. Nuevo DAB largos, fuertes y flexibles. Saludar a Napoleón. Coreo de pasillo. Chancleteo libre. Refrescarse. Retomar donde te dormiste. Descorche. Celebra el cierre del día abriendo una sidra real. Fresca, rica, burbujeante, natural y perfecta para saborear ese momento que tanto esperaste. Hagámoslo real. Me llamó mi hija que vive en Mendoza, se le apagó el termotanque. Me fui gratis, gratis. Cambié mis puntos BBVA. El hotel, hotelazo. Como estaba incluido, desayunaba algo tranqui y, me iba a dar alguna que otra vueltita. Y ya que estaba, recorrí bodega y, ya que estaba, hice rafting y tirolesa, la soga esa, ¿viste? Y todo eso con mis puntos. Al final, lo del termotanque era termocupla. Una excusa para viajar que supera cualquier otra. Canjea tus puntos BBVA por viajes de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Últimos minutos se extendió la charla sobre minería, la verdad que está interesante. Rolando González, tenemos 20-30 segundos para cada uno, así que te damos la palabra a vos como cierre de lo que se habló hasta ahora. Sí, muchas gracias. Simplemente decir, la ciudadanía está preocupada por la crisis hídrica que está atravesando nuestra provincia. No puede no hacer un enlace lógico con el tratamiento de estos proyectos. Hay que entender la dimensión social. Este no es un problema de geología, ni de ingeniería, ni de nada que se le parezca. En segundo lugar, nuestra provincia es la cuarta exportadora en el país. Que los habitantes, queridos habitantes de la meseta, que no dejamos de pensar en ellos, estén pasando situaciones humanitarias graves como la falta de agua en aldeas como Yala Laubat y aledaños, no tiene que ver con la instalación del proyecto Navidad ni de Pan American Silver en el territorio. Claro. Es algo que se podría resolver simplemente con una gestión adecuada de la dimensión social de las comunidades de la meseta. Nada más. Eduardo. No, básicamente una de las cuestiones principales que creo que ingresa en el debate, que es la más importante, es esa cuestión de decir que la minería es muerte o que la minería es contaminación o que la minería... Yo en ese sentido creo que hay un error, como te decía, hasta dogmático, ¿no? De no analizar a fondo cuáles son las cuestiones de la minería. El ser humano se desarrolló en base a la minería. De hecho, los historiadores hablan de la edad de bronce, la edad de hierro. Es decir, la minería es fundamental para el desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer un análisis integral, buscar consensos. La Argentina necesita tener un desarrollo minero importante. Es lo que el futuro viene. Es decir, nosotros básicamente hace siglos que se viene sacando minerales de distinto tipo. Así que bueno, yo hago una defensa acerca de la minería, ¿no? Eli, cerrás vos.
Yo pensando en, bueno, tenemos que hacer una transición hacia el desarrollo sustentable, digo, el mundo está en esa, Argentina no se puede quedar afuera, tenemos que empezar a dar estos debates de hacia dónde llevamos nuestra estructura productiva, nuestro modelo productivo, tiene que ser con los minerales que vamos a necesitar para la transición energética, tiene que ser teniendo en cuenta los impactos del cambio climático sobre los recursos y tiene que ser con más democracia, así que, y nada, y con este tipo de debates donde podamos como juntar todas las miradas y pensando, bueno, qué modelo de país queremos y cómo lo vamos a construir. Elizabeth, Eduardo, Rolando, muchas gracias por haber estado. Es la intención que tenemos. Siempre queda corto un debate como este, pero por lo menos arrancamos. Bueno, y así cerramos Desiguales con algo muy lindo que se viene en la pantalla de la televisión pública. Pedro Aznar desde Iguazú y en vivo. Mira. Así que la invitación a quedarse. Como para pensáramos un ratito y ahora disfrutamos un poquito con la música, ni más ni menos que de Pedro Aznar. Bueno, el programa es lindo. Nos vemos mañana, miércoles a las 9 de la noche, que descansen. Que pasen bien.